Oye, Arturo, nada más antes de terminar, terminó el periodo del ministro Luis María Aguilar la semana pasada, el último día de noviembre. Un comentario, Arturo, sobre Luis María Aguilar. Yo preferiría no emitir ningún comentario. Ciro, él acabó su periodo, ahí está su trayectoria, las causas con las que él estuvo comprometido en 15 años, porque no hay que olvidar que fueron 15 años y hay asuntos en donde quedó muy claramente cuál fue los grupos y los valores con los que él estuvo vinculado estos 15 años. Y que fueron los mismos, porque son los mismos grupos, una vez que hubo un cambio, una transformación en el Poder Judicial y en el país. Ahí está su trayectoria, yo prefiero no opinar. Fuimos compañeros 14 años, llegamos a la Corte el mismo día. Él lo eligieron ministro una hora antes que yo, entonces pues conozco muy bien su trayectoria. De ahí la pregunta, porque pues son la generación, independientemente de la edad que tengan, pues estuvieron en el mismo tiempo. Tú un año menos, tú hace un año más o menos, en noviembre, fue en noviembre, ¿no? Cuando renunciaste a la Corte, pero son Saldívar y Aguilar. Sí, la verdad siempre estuvimos en polos ideológicos distintos. Yo siempre fui un ministro progresista, ahí están las sentencias, y fui progresista cuando no era sexy serlo, cuando éramos minoría. Yo voté a favor de los derechos humanos, voté a favor de la amplitud de los derechos humanos, y Luis María Aguilar, hasta que llegó el sexenio del presidente López Obrador, estuvo en el bloque conservador, siempre estuvo en contra de ampliar los derechos, votó por no responsabilizar a nadie en el caso de la guardería ABC, votó por ampliar el periodo de los magistrados electorales, lo cual era claramente inconstitucional. Sabemos ya la dilación en ciertos asuntos delicados. En fin, ahí está la trayectoria, que son de 15 años. El caso de Ricardo Salinas Pliego. Ahí están las jurisprudencias, los votos particulares, las contradicciones sobre lo que se decía en un momento y se dijo en otro. Yo creo que hubo un ministro típico del periodo neoliberal, vinculado a esos intereses y a esos grupos del PRI y del PAN, claramente, sobre todo del PRI y el PAN de hace algunos años, y esa es mi visión. Ahí están, casi siempre votábamos diferente en el Pleno. Él votó, por ejemplo, por la opacidad, para que no se conocieran a quién se le había exentado créditos fiscales, que eran unas cantidades millonarias, y yo voté siempre, cuando fui ministro, a favor de los derechos humanos, aún en los casos más delicados y aún en el sexenio anterior, como se puede acreditar con mis votaciones. Entonces, ¿tú votaste por abrir la información sobre los créditos fiscales? Yo voté por abrir la información, créditos fiscales, por señalar responsables en el caso de la guardería ABC y muchos otros casos en donde claramente había un bloque a favor de los gobiernos peronistas dentro de la Corte y yo estaba en minoría en ese momento. Fuimos empujando hasta que fuimos ganando la victoria cultural de los derechos y entonces en algún punto la mayoría conservadora empezó a darse cuenta que no solo era sexy ser progre, sino que les permitía ser un contrapoder a un proyecto de país con el que no compartían y empezaron a defender los mismos intereses y privilegios que habían defendido anteriormente. Yo creo que ese análisis se puede hacer claramente sobre la Corte, algún día, si es posible, lo hacemos, de cómo esta Corte aparentemente independiente jugó claramente a favor de un proyecto de país, de oligárquico, de las élites, y que cuando viene la transformación justamente hace 6 años,
se revela y entonces empiezan a tratar, ahí sí, desde la mayoría, empezar a defender otros criterios. Cambiaron los criterios para invalidar leyes, para dar suspensiones, para muchos casos. Claramente la Corte jugó un papel político ante una transformación y perdieron. Hicieron una apuesta política. La mayor parte de perdieron. ese tiempo contigo como presidente de la Corte. Sí, por supuesto. Y ahí están también temas. Por mis cierto, votaciones. porque nos recuerdan, tú que dices cuando no era sexy hablar de derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó en 1990. La gran explosión, el boom de organizaciones, de ONGs de derechos humanos, muchas de ellas con una gran fuerza y una gran trayectoria, se da a finales de los años 80 y en la década de los perdón, 90. es muy diferente. Ustedes llegan a la Corte en el 2009. 2009, es que es muy diferente. La Comisión de Derechos Humanos es un medio no jurisdiccional de defensa de derechos humanos. Que no, no pero tiene... tú decías, me refiero a tu expresión de cuando no era sexy. Cuando no era sexy en la Corte. No era sexy en la Corte. Ah, en la Corte. En la Corte. Yo llego en 2009 y empiezo a empujar una agenda de derechos humanos. Cuando yo llego, incluso la Corte no veía temas de derechos humanos. Yo eso siempre lo critiqué. Todo lo delegaban a los tribunales colegiados. Y luego con la reforma de 2011, donde yo impulso la amplitud del artículo 1 de los derechos humanos, aún ahí estábamos en minoría y tuvimos que estar negociando, por decirlo de alguna manera, con la mayoría conservadora. Y hoy ya es muy sexy, pero en ese momento no lo era. Y entonces eso es lo que yo señalo. Cualquiera que conozca la Corte verá cómo en la mayoría de los asuntos, durante una época, nos quedábamos 3 ministros en minoría. Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Mesa y yo. Y la mayoría conservadora, afín a los gobiernos peronistas, votaba reiteradamente a favor del gobierno. Todo lo que hoy, con esta reforma judicial, tratan de olvidar quienes la critican. No estamos perdiendo ninguna corte independiente, baluarte de las libertades. Estamos superando una corte que jugó un papel político a favor de una oligarquía y de los grupos que se repartieron el poder durante décadas. Sabes que hay otras interpretaciones también muy respetables sobre eso, pero bueno, queremos escuchar un punto de vista sobre Luis María Aguilar. Se nos acaba el tiempo. Gracias Arturo. Gracias, Ciro. El martes. Gracias. Gracias, Ciro. Arturo. Gracias, Manuel. Ministro, Sofía, muchas gracias. Gracias.